momento por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM. Escucharás Diálogos Ciudadanos, entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos, gracias a su presentador, Edgar Estrada, y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, estudio este. Somos historia, lienzo y canción. Buenos días, los saludamos nuevamente desde el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA, con nuestro programa semanal de Diálogos Ciudadanos. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante. Nos vamos a transportar en esta ocasión a un país vecino, a un país hermano, que es Costa Rica. Y el tema de hoy para comentarles es acerca del escenario actual y expectativas de las próximas elecciones generales Costa Rica 2026, que pues en este país se van a estar celebrando el año que viene elecciones generales de presidencia y asamblea legislativa. Para este tema tenemos una invitada estrella que nos va a estar platicando un poquito acerca de estas próximas elecciones. Tenemos a la licenciada Adriana López, quien es internacionalista con un máster en Ciencias Políticas y especialista en Cooperación Internacional. Bienvenida, Adriana, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, bastante emocionada y feliz de estar acá con ustedes. Perfecto. Para comenzar, vamos a hablar un poquito acerca de cómo está o cómo describirías el panorama político actual en Costa Rica en cara a esas próximas elecciones que ya faltan un par de meses. Bueno, en este momento nos encontramos en un ambiente bastante tenso. Hemos tenido un gobierno muy diferente a lo que hemos tenido en los últimos años, en el decir el bipartidismo que tuvimos en Costa Rica durante tanto tiempo, de dos partidos sumamente tradicionales. En el 2014 se rompió con este bipartidismo, tuvimos dos gobiernos seguidos de un partido político diferente que emergió en el 2000 justamente en este rompimiento. Y en estas últimas elecciones llega a gobernar un partido completamente distinto. Entonces ha sido también un tiempo para acoplarse a este proceso, a este panorama. Y entonces, claro, en este momento en el que nos encontramos, casi en las elecciones, ya casi más bien estamos en veda, en el momento en que ya no podemos hacer propaganda, ¿verdad? Entonces, estamos corriendo con todo, pero sí es bastante tenso y complicado porque hay muchos partidos políticos inscritos. Tenemos 20 candidatos a la presidencia de la República. Entonces, según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, hay más de 1,200 candidaturas inscritas entre presidencia, vicepresidencia, candidatos a diputación. Entonces, se podrán imaginar ustedes, ¿verdad? Va a ser una papeleta gigante con muchas personas, con ideologías completamente distintas, porque eso también es algo interesante de notar, desde izquierda, extrema izquierda, derecha, extrema derecha, liberalismo, entre muchas otras ideologías, y también es muy interesante ver cómo se va moviendo el tema del género, de que en este año las encuestas también posicionan en puestos más elegibles, digamos, nuevamente mujeres, que eso lo vimos en la elección de doña Laura Chinchilla, que fue nuestra primera mujer presidenta, y nuevamente tenemos en la conversación la posibilidad de que otra mujer gobierne el país. Entonces, bueno, es también un proceso bastante diferente al que estamos viviendo ahora. Perfecto, la verdad es que sí es bastante interesante siempre conocer un poquito de cómo se dan los procesos de elecciones en los diferentes países, ¿verdad? Justo yo me enteraba de esto, ¿verdad? Que allá pues eligen a esas autoridades en ese momento. Por ejemplo, acá en Guatemala cuando se hacen elecciones son elecciones generales, o sea, se elige presidencia, diputados, alcaldes, todo, o sea, todo de un solo, y aún así pues es bastante dificultoso, ¿va? Perfecto.
Bueno, respecto a este escenario que me comentabas, ¿consideras tú que estamos ante un escenario de fragmentación partidaria, polarización o reconfiguración de alianzas? ¿Cómo has visto? Bueno, nos platicabas un poquito acerca de este gobierno que pues salió un poquito del tradicional bipartidismo que pues había estado en el país y eso cómo ha llevado, o sea, cómo ha sido como esa respuesta. Ha sido muy complicado. Desde la Asamblea Legislativa ha sido muy complicado la aprobación de proyectos porque claramente tenemos bancadas de todo tipo y aunque sí se ha logrado llegar a consenso entre todas estas diferencias, ha sido muy difícil trabajar con la bancada de gobierno. Entonces, esto ha debilitado que muchos proyectos logren pasar o posicionarse a nivel nacional y muy posiblemente es lo que vayamos a ver el próximo año, dependiendo de quién vaya a ser gobierno. Nuevamente, yo me posiciono entre los primeros cuatro, ¿verdad? Son partidos muy distintos y se sabe entre el análisis que podemos llegar a hacer que la asamblea va a quedar incluso más fragmentada. Hay posibilidades de que queden incluso diputados o un diputado por partido político, principalmente en San José, en nuestra capital. Y bueno, ustedes se imaginan cómo puede llegar a funcionar esto, porque en nuestro sistema o cómo funciona la Asamblea Legislativa, es necesario el trabajar con la bancada, ¿verdad? Entonces, claro, el proyectar que vaya a quedar una diputada de un partido político X en San José y otro diputado de un partido X en Alajuela, más todas las bancadas ya de partidos tradicionales, creo que eso nos puede llegar a fallar un poco, a jugar en contra a la hora de hacer aprobaciones, porque bueno, es más gente también que hay que ver cómo posicionar o cómo involucrar con temas ideológicos muy distintos y creo también que vamos a saber cómo jugar con eso nuevamente dependiendo de quién vaya a estar en gobierno, porque se sabe que cuando queda gobierno y tiene mayoría en la asamblea, es muchísimo más sencillo trabajar, ¿verdad? Sin embargo, del mismo modo, si quedan muchos partidos políticos de diferentes y como te digo, este individualismo que lo más posible es que sí llegue a suceder, en las encuestas se posicionan muy bien, llevamos candidatos a diputados que llevan doble postulación, entonces van como candidatos a la presidencia y como candidatos a primer lugar por diputados. Entonces, ese justamente son estas figuras las que yo proyecto más en la Asamblea Legislativa y que puede como tal vez hacer tambalear un poco cómo se está manejando el tema político en este momento. Perfecto. Nos comentabas de esto, ¿verdad? Que usualmente habían quedado uno de los dos partidos que había como, que traen como esa trascendencia, ¿verdad? Pero hay más partidos, o sea, sí hay como bastantes allá ahorita, o pues se crearon más ahorita, o como cuántos hay. Sí, en este momento inscritos hay 20 partidos políticos a la escala nacional y 5 partidos políticos a la escala provincial, o sea, son 25 partidos políticos para las elecciones de febrero. Entonces, sí, el tradicional que hemos tenido, que siempre ha sido Partido Liberación Nacional y Partido Unidad Social Cristiana, ya tienen más competencia en este momento. Hay muchos líderes de otros partidos políticos que incluso han salido del seno de estos partidos tradicionales y han creado sus propios partidos políticos. Fue lo que sucedió, de hecho, en las elecciones después de Doña Laura, las del 2014, en donde un dirigente de un partido tradicional crea su propio partido, llegan a gobierno, no gobierna él, gobiernan otras personas, pero sí es como un fenómeno que hemos visto en este momento en donde se hace este cambio de gobiernos. Ha pasado también con los alcaldes o alcaldesas que tenemos. Ahora que vos mencionabas eso, sí, nosotros lo hacemos por aparte. Primero elegimos presidencia y diputados y 2 años después elegimos, bueno, 2 años digo yo, pero en realidad son 4 años de gobierno, ¿verdad? Elegimos alcaldesas y alcaldes, regidores, síndicos y todo eso. Pero hemos tenido ese tema también con los alcaldes y alcaldesas que llegan con un partido político a la alcaldía, valga la redundancia, y en estos últimos meses han renunciado y se han adherido al partido de gobierno. Entonces, sí ha sido también un panorama
difícil en el sentido de que, bueno, más alcaldes, alcaldesas han decidido adherirse al partido de gobierno por diferentes circunstancias. Ahí incluso podemos ahondar después sobre ese tema porque también es complicado lo que está sucediendo en Costa Rica en este momento, lo que nos ha sucedido con presidencia, pero en verdad es como sumarle todavía más, no solamente lo que tenemos en la escala nacional, sino lo que tenemos provincial y lo que tuvimos en las últimas elecciones y quedaron como alcaldes. Entonces, quizás no solamente son esos 5 provinciales, sino son muchísimos otros más que por diferentes circunstancias y solicitudes que pide el Tribunal Supremo no se lograron inscribir formalmente, pero sí sabemos que existen y que son relativamente fuertes en la escala provincial. Perfecto. Y ahora con esta, digamos, con esta premisa de que hay más partidos, de que están como surgiendo más movimientos para poder llegar al poder, digamos, ¿cuáles consideras tú que actualmente son como esas principales demandas sociales que están marcando como esta agenda pública que pues la gente está como esperando que estos partidos propongan acciones para responder a estas demandas? ¿Cuáles consideras tú que son como que las demandas principales que tiene la población? Bueno, yo te diría que la principal, porque he visto que todos o la mayoría de los candidatos se han enfocado en hacer su propaganda específicamente, es en el tema de seguridad. En estos últimos 4 años, Costa Rica ha tenido índices altísimos en la tasa de homicidio. El 2025 lo cerramos con 880 homicidios. Es una cantidad exorbitante para lo que Costa Rica había estado teniendo años anteriores. Entonces te podrás imaginar la preocupación que tiene la sociedad costarricense. Además de eso, el año pasado se cerró con una cifra de 30 feminicidios. Es muchísimo y este año posiblemente estamos como ahondando en los mismos números y nuevamente son cifras que en nuestro país no se veía desde hace mucho tiempo. Siempre había sido algo controlado, cómo iba creciendo esta tasa y demás, y que simplemente disparó en estos últimos 4 años. Entonces los partidos políticos sí se han enfocado mucho en presentar propuestas hacia el tema de seguridad, porque claro, es la preocupación que todas y todos estamos teniendo y quizás es más sencillo hacer un lobby político por algo que nos ocupa todos los días cuando salimos de nuestra casa, ¿verdad? Entonces, sin duda es uno de los temas prioritarios. El tema de la educación también es otro aspecto que en estos últimos 4 años se ha reducido la inversión que se le da a la educación pública en nuestro país. Hemos tenido un rezago ya como de 8 años por diferentes problemas hacia los educadores, de pagos de servicios que no se hicieron, huelgas prolongadas, renuncias de ministros de educación. Entonces, claro, ya es como un problema que se ha ido heredando de gobierno en gobierno y que al día de hoy no existe una ruta de la educación. Quizás también ese es como el segundo aspecto en donde más se enfocan los candidatos, porque sí hemos tenido mucho problema en ese sentido, de que genuinamente no se sabe cuál es esa ruta de educación. Han habido muchos enfrentamientos con asociaciones estudiantiles de las universidades públicas, que, bueno, las universidades públicas también se mantienen gracias a los impuestos de los costarricenses, ¿verdad? Son 5 universidades, tienen autonomía estas universidades, entonces el gobierno se ha encargado de crear una confrontación con esas universidades y reducir los fondos que se le da. No solamente tenemos el caso de las universidades, sino también de escuelas y colegios. Entonces, por supuesto, creo que son puntos que a todos nos están preocupando y queremos soluciones y queremos respuestas. Entonces, son como los 2 puntos esenciales que vamos a encontrar en los planes de gobierno, en los anuncios, en las propagandas de todos los candidatos a la presidencia. Perfecto. Sí, la verdad es que me llamaba bastante la atención conocemos la respuesta a esta pregunta, porque usualmente pues se escucha poco, digamos, de Costa Rica. Por ejemplo, acá estamos cerca y aún así se escucha como poco. Usualmente se hacen virales pues noticias malas más que todo, ¿verdad? Y era muy raro como escuchar
algo malo que viniera o algo como muy preocupante que viniera desde Costa Rica, ¿verdad? Y ahora justo pues se ha estado escuchando bastante todo esto, digamos, la persecución, podríamos decirle, o como confrontación que ha habido entre presidencia y Ministerio Público, ¿verdad? Y a raíz de esto, ¿cómo consideras tú, igual justo con las demandas que nos estás mencionando, que es la preocupación actual allá en la población de Costa Rica, cómo evaluarías tú el desempeño del gobierno actual y el impacto que ha tenido previo a estas elecciones 2026, que tengo entendido que igual ha habido como eh, interés en que el presidente vuelva a reelegirse en otro cargo, que la separación del partido o algo así, ¿verdad? Sí, yo la calificaría como deficiente, honestamente. Creo que la manera en que el presidente llegó al gobierno fue con un discurso sumamente populista. Y bueno, vos también que conoces cómo funciona el populismo en América Latina, es uno de los principales problemas que tenemos en nuestra región, de que hay muchos candidatos que han llegado de esta manera y simplemente luego caemos al caos, porque eso es lo que hacen los populistas. Entonces, cuando él llegó al gobierno, primero hay que entender, su elección fue en una segunda ronda con un expresidente de la República, con don José María Figueres. Don José es hijo de don Pepe Figueres también, entonces, claro, viene de un partido sumamente tradicional en un momento en donde los últimos dos gobiernos ya habían roto con ese bipartidismo. Entonces, la gente no quería volver nuevamente a un partido tradicional, ¿verdad? Entonces, eso creo que definió en gran parte la campaña de don Rodrigo Chávez, que llegara al gobierno, aparte, repito, de este discurso que él tiene hacia el pueblo, ¿verdad? Porque es un pueblo muy específico que él quiere llegar. Y claro, ya desde su gestión ha sido una gestión muy conflictiva. Realmente no hemos visto cambios en la sociedad positivos, como te digo, más bien hemos caído en la deficiencia en dos aspectos claves de nuestra sociedad, como el tema de la seguridad y el tema de la educación. Ha tenido, como vos lo decís, esta confrontación directamente, bueno, el tema de la persecución va de la mano con las alcaldías que te mencionaba. Han tenido los alcaldes y las alcaldesas mucha presión del gobierno para renunciar a su partido, adherirse al partido de gobierno por temas más que todo de presupuesto. Al final las municipalidades funcionan también con presupuesto, ¿verdad? Entonces, con bloqueos de proyectos, hay muchos partidos, perdón, muchos alcaldes que ya se han adherido incluso en este último mes y le han dado esta adhesión a gobierno. Hubo por ahí cuando se estaban inscribiendo al partido, porque ya no va con el partido de gobierno, sino que creó otro partido político. Sin embargo, es el mismo, la misma ideología, digamos, pero va con otro partido político, lleva una candidata y sí se hablaba mucho desde la parte pública de una posible renuncia del presidente para buscar algo más. Sin embargo, él sí aclaró que esto no va a suceder. Me parece a mí que no lo haría porque él tiene un perfil muy diferente, muy egocéntrico quizás, y siento que el haber renunciado no era como lo mejor para él o la manera en la que él quiere salir de presidencia, ¿verdad? Entonces, claro, eso ha dificultado muchísimo el tema de las negociaciones, de todo lo que sucede, temas y casos de corrupción. Él se ha enfocado mucho en hablar de la corrupción y corrupción. Sin embargo, también se ha sabido que es algo que ha ocurrido desde su partido político. Casos, por ejemplo, el tema de arroceros que hemos tenido en este país. En este último mes también estuvimos en huelgas hacia Casa de Gobierno por el tema de las agriculturas, que se favorece a ciertos sectores. Ha salido el tema de amigos políticos por ahí. Entonces, al final se sigue repitiendo lo que la gente votó por él, digamos, que era esta lucha contra corrupción y demás, y lastimosamente se ha repetido, ¿verdad? Entonces, yo lo calificaría más como un gobierno de un populista, en donde le dijo a la gente lo que la gente quería escuchar. Sin embargo, ya cuando vemos los números y los datos, vemos que realmente el cambio no ha sido
bueno o positivo, sino que más bien tenemos cifras y números preocupantes, tenemos un desgaste en la sociedad, una sociedad muy violenta. Honestamente, sí considero que lo que escuchamos diariamente se nos impregna, y cada miércoles en los comunicados de prensa son muy violentos. Entonces, sí, la sociedad también, desde las escuelas, desde los colegios, desde los empleos, en cualquier lugar, también la gente se encuentra más tensa y más confrontativa, porque al final es lo que viene del gobierno y es lo que se escucha día con día, ¿verdad? Perfecto. Y ahora, bueno, nos das como un panorama igual desde sociedad civil, ¿verdad? O sea, cuáles son como esas demandas que tienen, esta tendencia a que mencionabas, pues, que esas noticias del día al día está afectando el comportamiento de la población, y justo eso va a repercutir también dentro de las elecciones, ¿verdad? Y en términos de esta participación ciudadana, ¿qué tendencia pues podrías observar en la confianza que tiene, por ejemplo, la población a las elecciones? Por ejemplo, pues ya vimos en el caso de Honduras que había cierto temor, por ejemplo, de esas elecciones que acaban de pasar, si realmente se podía ir a votar, ese miedo, digamos, de ir a los centros de votación. Acá en Guatemala igual en algunos lugares pasa bastante que pues la gente tiene como ese temor de ir a los centros porque siempre pues sucede algún hecho violento, o tienen ese temor, ¿verdad? Allá en Costa Rica, ¿cómo es? Si tienen como esa confianza de que el proceso se lleve de una manera clara, de una manera, pues, correcta, o cómo está ahorita. Bueno, en Costa Rica creo que todavía no hemos llegado a eso. Seguimos siendo muy pacíficos en ese punto como tal. Sin embargo, el abstencionismo es clave y se proyecta que llega a ser incluso más alto que la elección pasada. Esto es sumamente preocupante porque el abstencionismo es casi el 50%, y esto significa que en una primera ronda igual no vamos a ganar, va a ser necesaria una segunda ronda. Y el problema está ahí justamente en este abstencionismo de que la gente no le convence ningún partido, no le convence ningún candidato, prefieren no votar, pues para no seguir quizás fomentando este tipo de personas o de candidatos. Entonces, el principal problema que estamos teniendo. En el caso de las instituciones, incluso el Tribunal Supremo de Elecciones ha tenido una persecución directamente desde gobierno, tanto que el tribunal ha tenido que salir a aclarar muchas veces, porque el problema y lo preocupante acá es que desde este partido de gobierno se ha estado, ¿cómo decirlo?, esparciendo el temor de un fraude político. Entonces, lo que a mí me preocupa es que no quede gobierno y que suceda lo que sucedió, perdón, en la guerra del 48, que por eso, digamos, ha sido la única guerra, digamos, en nuestro país. Luego, posterior, se abolió el ejército. Fue por un fraude electoral, en donde la gente, el equipo de don Pepe se levanta en contra de este fraude electoral. Se tiene que establecer un gobierno por un X periodo para hacer elecciones democráticas nuevamente. Entonces, eso es como transformarlo al día de hoy, y que de verdad este sentimiento de mucha gente histérica de que está teniendo dificultades en creer al Tribunal Supremo de Elecciones cuando siempre ha sido una institución correcta, ética, transparente, a un punto en donde casi estamos en las elecciones, quedan casi nada, o sea, un mes completo si acaso. Es preocupante pensar en, bueno, de verdad, y si no queda gobierno, ¿qué va a suceder con la sociedad? ¿Va a suceder nuevamente, vamos a tener que repetir la historia? Yo espero que no lleguemos a eso, pero vuelvo a lo mismo, es algo que se ha propiciado mucho desde gobierno. Gobierno ha salido, me parece nuevamente un tema muy de populista, muy de circo político, se ha calificado de esta manera de diferentes políticos, en donde ha salido con cinta adhesiva en su boca y a decir que el tribunal le tiene una mordaza en el sentido de que constitucionalmente hay un periodo en donde el gobierno no puede hacer propaganda política, y es en este momento. Entonces, claro, como este tipo de arquetipo de político, entonces por ahí busca cómo hacer ese lobby, es que el tribunal no me quiere dejar hablar, el tribunal me tiene amenazado,
pero repito, constitucionalmente está así, ¿verdad? Entonces, ese es como quizás un punto tenso, complicado, caliente que estamos teniendo, en donde tenemos más de la mitad o la mitad en abstencionismo. Otra gran parte con conflicto hacia el Tribunal Supremo de Elecciones y una mínima parte que sí vamos a votar, pero este voto quizás no sea lo suficientemente grande y fuerte para ganar en una primera ronda y debamos de ir a una segunda ronda todavía. Perfecto, sí, la verdad es que también me llamó bastante la atención que pues allá también existe esta segunda ronda que mencionabas, ¿verdad? Que de no lograrse la mayoría, me imagino, pues se van a segunda ronda, ¿verdad? Y siempre van como los dos más votados, ¿verdad? Bueno, sí, justo, es interesante también conocer que pues también allá en Costa Rica se está dando como esta tendencia, digamos, al abstencionismo, lastimosamente. Es una mala noticia. Igual acá, pues ha pasado esta tendencia y es preocupante, ¿verdad? Porque si realmente no llegan a votar las personas y si también en el caso de Costa Rica, pues lo visualizo así, si es más por el rechazo, digamos, a la clase política, no tanto como por temor al proceso, sino rechazo, digamos, a la clase política, al gobierno o, digamos, como tal, a la política como tal, ya caemos en esta, ¿cómo decirlo? Como mala noticia, digamos, de que realmente hay un rechazo desde la población a la política, ¿verdad? Y sabemos, pues, que esta crisis que puede haber de la democracia también puede estar afectando, digamos, a nivel regional, no solamente acá en Guate, que es como de los países como que más han mencionado usualmente cuando se habla de la región, sino que ya nos vamos a Costa Rica, que también puede existir esta tendencia que puede estar debilitando las instituciones democráticas, ¿verdad? Perfecto, nos vamos a ir a la pausa. Y al regresar vamos a hablar un poquito más acerca de cómo proyectas tú esos posibles escenarios y también esta relación entre Guatemala y Costa Rica, que pues como decíamos al inicio, pues somos países hermanos, somos países que tenemos bastante en común, tenemos espacios en común, entonces vamos a estar hablando un poquito también a nivel regional, cómo puede ir cambiando o qué expectativas tienes tú de esta relación, ¿verdad? Muy buenos días, continuamos con nuestro programa semanal de Diálogos Ciudadanos. Les saludamos desde el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. En esta ocasión estamos dialogando con la licenciada Adriana López acerca del escenario actual y ahorita vamos a entrar un poquito más respecto a las expectativas de las próximas elecciones generales que habrá en Costa Rica el próximo año y también un poquito acerca de cómo se podría visualizar esta relación bilateral existente entre Guatemala y Costa Rica, ¿verdad? Ya nos comentabas, Adriana, acerca de cómo has visto, digamos, el panorama actual de esta administración, de la actual administración, también acerca un poquito de cómo está esta tendencia, lastimosamente, que podría visualizarse un poquito más de incremento al abstencionismo en las elecciones próximas de parte de la población, pues tal vez se podría visualizar un poquito de rechazo a la clase política, de rechazo a estas próximas elecciones, que esperemos que no, ¿verdad? Que realmente pues pueda cambiar un poquito la tendencia en el último mes y realmente la población vaya a votar, ejerza su voto y se puedan ver unas elecciones pacíficas y correctas, ¿verdad? Hablando ahorita un poco más acerca de expectativas que tú puedas ver, escenarios pues posibles que puedan haber en estas próximas elecciones, ¿qué partidos o coaliciones podrían emerger como protagonistas en este próximo proceso electoral? ¿Se espera un escenario competitivo o disperso? Ya hablamos un poquito acerca de que pues el actual presidente estará, bueno, se creó un nuevo partido, digamos, a raíz del rechazo que ha habido, o pues de esa crítica que hay actualmente a la actual administración. También hablamos un poquito acerca de cómo en Costa Rica pues se había dado la tendencia de un bipartidismo, de que no, que bueno, la actual administración
no forma parte de este bipartidismo que ha habido en los últimos países, de las últimas elecciones en el país, y pues rompió, ¿verdad?, esta actual administración con esta tendencia del bipartidismo. Pero y bueno, también hablamos de esa crítica, ¿verdad? De que posiblemente a raíz de esta tendencia de que este actual gobierno rompió con esa tradición del bipartidismo, también ha habido crítica hacia el partido que actual gobierna, ¿verdad? Y también pues acerca de que posiblemente, bueno, nos mencionabas de este nuevo partido que nació y de que pues tiene una candidata mujer y que seguramente, no, también nos mencionaste que hay más 25 partidos políticos para la contienda electoral. Entonces, ¿cuál consideras tú que podría ser algún partido o alguna coalición que podría emerger como protagonista en estas próximas elecciones? ¿O se espera un escenario puramente competitivo? ¿O realmente consideras que este bipartidismo va a volver al país y van a ser como que los que más se van a notar? ¿O va a haber otro partido por ahí que pues va a surgir, digamos? En este caso, yo veo una posible alianza o coalición hasta la segunda ronda. Si llegamos a segunda ronda, claro. Sin embargo, desde esta primera ronda no. Todos los partidos políticos se encuentran fuertes, trabajando duro. Ninguno de todos ha querido como crear una coalición, que quizás es una de esas críticas que sí ha ocurrido mucho de si existe este problema hacia gobierno, que necesario hubiese sido una coalición, ¿verdad? Sin embargo, y como te repito, los partidos en este momento están trabajando muy desde el individualismo, todos quieren llegar a casa presidencial, entonces de ver una coalición yo lo proyectaría hasta una posible segunda ronda. Ya ahí sería muchísimo más sencillo trabajar en conjunto, y han habido también posicionamientos públicos al respecto de esto, entonces creo que es muchísimo más sencillo verlo ahí. Con respecto al bipartidismo, yo no creo que vaya a volver en nuestro país, al menos hablando de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Uno de estos, que es Liberación Nacional, sí se posiciona entre esos primeros 4 favoritos hasta el momento. Sin embargo, es que, te repito, son 25 partidos políticos. Creo que ya a esas alturas es muy difícil retroceder y tener menos. Creo que las proyecciones van a seguir siendo para los próximos años igual o mayor, ¿verdad? Lo que, claro, eso complica todavía más las elecciones. Siguen siendo actores relevantes estos dos partidos políticos tradicionales en la Asamblea Legislativa, siguen estando representados, van a seguir estando representados. La estructura que tienen estos dos partidos no la tiene ningún otro, justamente por sus años. Eso no lo podemos negar, ¿verdad? Los muchos presidentes que ambos han tenido. Entonces, esto también es positivo, considero yo, el tener partidos con instituciones o una institucionalidad tan sólida, tan longeva, que de cierta manera puede y sirve mucho para saber cómo hacer diferentes procesos, cómo manejar las políticas internas. Entonces, siguen siendo relevantes en el plano nacional, siguen teniendo muchísima militancia. Pero claro, en este momento, y por la cantidad de abstencionismo que se proyecta, figuran más como favoritos partidos que están emergiendo hacia el sector de la población joven principalmente, que estos dos. Entonces todavía hay mucho trabajo que realizar desde el tradicionalismo para poder seguir siendo relevante a esta escala nacional. Perfecto. Ahora, yéndonos un poquito más, digamos, a la intención de voto. Acá en Guatemala, por ejemplo, las elecciones pasadas, el voto joven marcó, así que la diferencia, digamos, el actual gobierno, pues el partido que ganó las elecciones pasadas, realmente se habla mucho acá que ese gobierno pues lo puso la juventud por el hecho de que hubo bastante voto joven
la campaña del entonces partido, porque ahora ya no es, estuvo muy marcada y muy dirigida al sector joven de la población. Allá en Costa Rica, ¿cuál consideras tú que podría ser este peso del voto joven urbano en esas próximas elecciones? Sí, es el mismo panorama, sin embargo, mismo y diferente, porque la población joven es la más grande dentro de todo este padrón, ¿verdad? Sin embargo, es abstencionismo. Entonces, esa es como una diferencia con Guate de que hay más gente joven que no sabe por quién votar, que prefieren no votar por lo mismo, como existe la creencia de que el voto se desperdicia, lo cual es completamente falso. Cada voto, independientemente de tu partido, tu ideología, cuenta. Es parte de la democracia, es parte de lo que nos hace ser costarricenses, ¿verdad? Entonces, es bastante similar. Creo que el punto debería de ser esta población joven, el poder integrarla también a estos procesos políticos, porque es complicado incluso desde la búsqueda de personas para trabajar el día de las elecciones. Por ejemplo, los mismos partidos pueden inscribir miembros de mesa, pueden inscribir fiscales, y si nos vamos a la lista, es la gente mayor quien más participa en esto. Cuesta mucho tener gente joven que se incorpore a estos procesos, o los guías también, que en Costa Rica siempre son como muy populares. Es muy difícil. Entonces, creo que la juventud tristemente ha sido muy desplazada de los procesos políticos, y creo que también volvemos a lo mismo, esta violencia que se ha ejercido desde muchísimos panoramas o esferas, en este caso desde el gobierno, porque cuando te comento, ese enfrentamiento con las universidades públicas fue muy fuerte, o sea, fue incluso con fuerza pública, ¿verdad? Cuando en nuestro país eso no ocurre, o sea, es decir, son estudiantes, es gente que se está educando, no debería de por qué suceder este tipo de situaciones. Entonces sí creo que hay un resentimiento de la gente joven hacia las elecciones. Entonces ahí está el voto, definitivamente ahí está eh, el voto que puede definir y cambiar o abstencionista. Perfecto. Y acerca, bueno, me llamaba también bastante la atención conocer un poquito de cómo está eh, estas próximas elecciones, digamos, en marco de la tendencia internacional que pues ha estado ocurriendo en los últimos meses. Ya vimos igual, por ejemplo, en el caso de las elecciones de Honduras, la bomba que se suelta desde Estados Unidos, ¿verdad? El apoyo, digamos, que hay acerca de cierto partido político de parte de la administración estadounidense, también las repercusiones que esto pudo haber llevado al voto, a las elecciones como tal, a estos resultados que todavía estamos esperando, realmente la noticia oficial de parte de la autoridad electoral. ¿Cómo consideras tú que podría estar afectando esa tendencia internacional en Costa Rica? Bueno, en este momento el panorama internacional está muy diferente a lo que hemos visto desde la Segunda República, literalmente. Ha cambiado un poco. Ha sido una de las críticas principales, incluso dentro de nuestro gremio de las relaciones internacionales. Ha sido una gran crítica. Bueno, yo soy docente universitaria, también doy clases de política internacional, entonces claramente ahí lo veo también como existe este disconformidad hacia la política exterior de este gobierno, principalmente porque se ha mantenido muy apagado, quizás si lo comparamos con otros gobiernos que hemos tenido, en donde Costa Rica, nuestro principal fuente en materia internacional es el soft power. Lo hemos visto desde las cumbres ambientales. Costa Rica siempre ha sido un líder ambiental, en materia ambiental, en temas de paz y desarme. Es parte de nuestra política exterior, desde nuestra proclama de neutralidad, y quizás esos aspectos han quedado un poco no prioritarios. Esta semana se firmó desde el Poder Ejecutivo el Tratado de Libre Comercio con Israel,
y esto ha sido sumamente criticado en nuestro país, ya que hay un gran apoyo hacia la comunidad palestina. Entonces, claro, el firmar desde el Poder Ejecutivo un tratado de libre comercio con Israel, en donde pues a nivel internacional está muy tensa la situación con este país, con lo que sucede en esta región, y que un país que tiene una proclama de neutralidad, que ha defendido el tema de los derechos humanos, que ha sido conciliador internacional, firme un acuerdo de este nivel, ha sido un poco polémico, ¿verdad? Todavía desde la Asamblea Legislativa no se han posicionado, no hemos escuchado todavía mucho, pues como es un TLC, todavía hace falta la parte de la Asamblea, ¿verdad? Sin embargo, desde el Ejecutivo fue muy rápido esta firma, y creo que ese tema de derechos humanos también podemos cuestionarlo un poco desde la parte internacional. Igual, desde la parte centroamericana, tuvimos una relación. Ahora, justamente que vos mencionabas el caso de Honduras y los Estados Unidos, ocurrió algo similar. No sé si vos viste esta visita que tuvimos del presidente de El Salvador acá en Costa Rica. Es otro ejemplo de cómo funciona el populismo en Centroamérica, ¿verdad? De todas las críticas que han existido hacia el presidente de El Salvador, que en el caso de Costa Rica se vio principalmente por la crisis de seguridad que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, fue otra crítica que se realizó en el sentido de la forma en la que El Salvador ha decidido mantener la seguridad con las decisiones que ha tomado el gobierno, no son del todo aplicables a Costa Rica por todo un tema de garantías individuales, garantías sociales, institucionalidad que tiene nuestro Estado, que nos hace ser un Estado social, un Estado de derecho. Y pues claro, creo que desde a nivel, en el panorama internacional, quizás no ha existido una coherencia, sí una coherencia con su política, en eso no hay duda, pero una coherencia con lo que es nuestra política exterior, nuestra política internacional, sí ha sido complicado, incoherente hasta cierto punto, ¿verdad? Por lo mismo que te digo, por lo que defendemos como país, por lo que tenemos en nuestro país en materia institucional, y luego lo que ejecuta gobierno, ¿verdad? Perfecto, sí, la verdad bastante interesante porque pues se sabe, ¿verdad? Y se conoce que Costa Rica suele ser un actor diplomático bastante activo dentro de las cumbres. Justo el tema de medio ambiente, salud y derechos humanos son temas que resuenan bastante, digamos, dentro de la participación del país. Y bueno, esperamos ver que realmente igual siga en esa tendencia, ¿verdad? Como tú mencionabas, tal vez ha habido como un poco de disparidad, digamos, ahí con las acciones recientes. Justo vi ayer lo de la visita de Nayib Bukele con ustedes allá, y fue como que, bueno, vamos a ver qué trae esto, ¿verdad? Porque igual ahorita ya como tú mencionabas, un mes para las elecciones, casi que eso también puede repercutir bastante en la intención de voto, ¿verdad? Y bueno, ya como para irnos al lado de esta relación bilateral entre Costa Rica y Guatemala, ¿cómo describirías actualmente esta relación? ¿Hay algún tema principal de cooperación o alguna tensión que se podría mencionar? Yo la sigo describiendo, y en general con Centroamérica, bastante floja. Creo que Costa Rica siempre se ha mantenido un poco neutro, quizás, si hablamos más allá de Guatemala, de la integración centroamericana, porque a pesar de que somos parte del SICA, no nos hemos adherido por completo, ¿verdad? Hay ciertos órganos en el que no somos parte del SICA. No nos hemos adherido quizás con todas las ideas o proyecciones que tiene el sistema de integración centroamericana, que igual va también parte pues de nuestra ideología, de nuestra idiosincrasia, que es muy complicado que eso vaya a cambiar, honestamente, dependiendo del partido político. No creo que vaya a cambiar no sé, sumamente distinto a lo que estamos teniendo hoy. Sin embargo, creo que sí es importante priorizar estas relaciones bilaterales. En el caso con Guatemala, hemos sido socios de manera histórica desde todo nuestro tratado de la amistad, ¿verdad?
Sin embargo, sí creo que hay que reforzar todavía muchos aspectos, muchos, por ejemplo, de los intercambios técnicos que realizamos, desde la parte académica también que realizamos, desde la parte de agricultura que comerciamos también desde ese sector, de nuestros productos básicos. Creo que esa cooperación debería de ir más allá de intercambiar banano y café, ¿verdad? Ya no estamos en este siglo, es momento de avanzar, transformar también nuestras economías, nuestras relaciones, poder generar un apoyo mutuo, una cooperación todavía más fructífera, enfocado también en este sector de la región que sigue siendo importante. Costa Rica siempre se ha proyectado y ha buscado otro tipo de socios en el sentido de las relaciones que tenemos con la Unión Europea o con Estados Unidos, que son nuestros principales socios. Como te menciono el caso de Israel, nos estamos también moviendo a economías muy distintas, muy tecnológicas. En el caso de Asia también, los emergentes que están por ahí. Entonces, creo que, por supuesto, en materia de Costa Rica, esto es importantísimo para nosotros, son logros sumamente relevantes en temas económicos también, pero sí considero y siempre he considerado importante volver a esta hermandad centroamericana, que no queda al segundo plano y solamente asistir para hacer cambios de presidencia pro tempore, sino generar genuinamente convenios, tratados, ayudas, cooperación, que vayan más allá como te menciono, este intercambio de productos, sino más tecnológico, más educativo, más científico, más hacia lo que el mundo global está necesitando hoy. Perfecto, no, la verdad es que sí, siento yo que tú le atinas bastante y justo es esta crítica propia del sistema como tal de integración centroamericano, ¿verdad? O sea, hemos visto que este proceso ha fallado bastante, ha sido bastante débil institucionalmente hablando. Y justo lo que mencionabas acerca de que, pues, por ejemplo, Costa Rica, que no pertenece al Parlacén, vemos a bien El Salvador retirándose del Parlacén y cómo estos mecanismos, digamos, esas instituciones que fueron creadas justo con el propósito de unir a la región para trabajar en conjunto, no han estado dando los resultados pues, necesarios y para los que fueron creados, y ahora también rechazo, digamos, de algunos países de pertenecer al sistema como tal. Y esto casi que nos posiciona en una posición bastante débil, digamos, a nivel internacional. Vemos a estos países emergiendo allá en Asia y vemos a esta tendencia también a una presidencia estadounidense más fuerte, más propositiva, más también al hecho de figurar un poco más en la arena internacional, de querer recuperar como ese protagonismo, esa pelea que hay, digamos, dentro de los bloques y que nos está posicionando pues acá en Centroamérica en un nivel pues de bastante tensión, a ver quién se va con quién, digamos, y esta tendencia, digamos, también de los países centroamericanos que se ha visto algunos apoyando más, digamos, a Estados Unidos, girando un poco más a Estados Unidos, otros girando un poco más a China, por ejemplo. Es algo que también podemos ir analizando y esas próximas elecciones en Costa Rica y como esas que se están dando ahorita en Honduras va a marcar bastante el rumbo de la región, ¿verdad? Entonces, sumamente interesante. Ya para ir cerrando, Adriana, ¿qué áreas de oportunidad consideras tú que existen para fortalecer estos vínculos, pues tanto bilaterales entre Guatemala y Costa Rica como con tal, como el país, digamos, como Costa Rica en general, hacia el exterior, ¿verdad? O sea, si hay más interés, por ejemplo, en términos de comercio, migración, vemos siempre la tendencia de migración nicaragüense a Costa Rica, por ejemplo. En un tema de seguridad o integración regional, ¿cómo ves tú? ¿Qué áreas de oportunidad le miras? Sí, yo creo que esta continuidad se debe de dar en temas de migración, como vos lo mencionas, más del caso de los nicaragüenses, que esto ha sido histórico. Realmente desde el gobierno de Somoza existe este flujo de migrantes hacia Costa Rica. Ahora se ha proyectado también en el caso de venezolanos. Hay mucho venezolano en Costa Rica que no han logrado moverse. Es preocupante los asilos que se dan. El gobierno, eso es uno de los aspectos que tuvo también
complicación en la parte pública de los asentamientos en donde estaban las personas, en donde eran terribles, ¿verdad? Entonces, sí creo que Costa Rica debe volver a eso y justamente eso es lo lindo de la cooperación, que nos permite generar vínculos. Creo que en el caso de Guatemala podemos trabajar aspectos de migración, aspectos de seguridad, porque al final los migrantes que vienen del sur siguen y tienen que pasar por la parte del centro norte. Entonces, en Guatemala me imagino que debe de ser una situación similar a la que nosotros vivimos, en donde ya llega un momento en donde un migrante no tiene la cantidad de dinero que se le pide para poder pasar de una frontera a otra. Eso veo una gran oportunidad para cooperar. El tema de la seguridad, con Guatemala siempre hemos tenido ese punto focal de trabajo en común, que es la seguridad ciudadana, la seguridad internacional. Bueno, por supuesto que la seguridad internacional tiene que ver con la migración y con todo lo que esto implica, ¿verdad? Hablamos de narcotráfico, hablamos de células criminales, estos diferentes puntos, más que con Guatemala. En el caso de Centroamérica como tal, perfectamente podemos cooperar, podemos trabajar en este aspecto para volver también a hacer lo que éramos, incluso mejor, proyectarnos más fuertes, más sólidos, poder competir con otras alianzas. Por ejemplo, bueno, vos lo mencionabas, existe el caso de la Unión Europea, de la ASEAN, de Mercosur, de los BRICS. Hay muchas alianzas que todavía están emergiendo y Centroamérica decidió quedarse en los 90, ¿verdad? El SICA se quedó en los 90 en su creación y de ahí no se transformó nunca más. Y más bien, bueno, el caso de Nicaragua, ¿verdad? Con respecto tanto a la OEA como al SICA por sus temas internos, como de Costa Rica, con el caso del Parlacén, El Salvador. Entonces, ¿qué nos queda? Honduras y Guatemala no son solo Centroamérica, ¿verdad? Entonces, creo que hay todavía esos temas principalmente se tienen que reformular y reforzar desde nuestra cooperación y nuestro trabajo como países hermanos, como países vecinos. Perfecto. Muchísimas gracias, Adriana, por aceptar la entrevista y por todo este gran panorama que creo que hablamos de todo un poquito y eso suma bastante, digamos, a que conozcamos un poquito más de cómo avanzan las elecciones y también generar ese interés a la población, ¿verdad? De también conocer un poquito más, no solamente de nuestros países, sino enfocarnos también y tener esta noción, digamos, de lo que está pasando en la región. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues por toda la información que nos diste hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo y espero que podamos seguir conversando de todos estos temas tan importantes y tan interesantes. Perfecto, muchísimas gracias. También agradecemos a Radio La Voz de Colombia por el espacio y pues nos seguimos escuchando en los próximos programas de radio. Que tengan un feliz día.